Pero hoy vamos a iniciar un tema específico que le sirve bueno, este tema ha servido a muchos, por lo menos a muchos cristianos, o que se denominan cristianos. Les ha servido mucho porque regularmente este tema, la persona que no tiene a Cristo en su corazón, regularmente lo escucha y va a decir, bueno, pues ¿de qué me estás hablando? Pero un hijo de Dios que se mantiene por ahí inmerso en alguna religión, en la oscuridad, digo en la oscuridad porque son salvos, se van al cielo, pero están enfermos, se mueren de cáncer y algunos de accidentes, otros de otras cosas se mueren. Para ellos es este tema específico, y para cualquier otra persona también que por ahí haya estudiado la Biblia y la haya malentendido o malinterpretado. Se llama, fíjese cómo se llama, identificando el aguijón de Pablo. ¿Cuál fue el aguijón de Pablo? Si usted ha escuchado a lo mejor ya, ¿verdad? Por aquí hemos tenido hermanos que no han aceptado la palabra de fe, y ellos se mantienen todavía con su aguijón, que a lo mejor es una enfermedad, y se mueren de ello. Yo he conocido hermanos que están ahorita enfermos porque creen que Dios les mantiene un aguijón ahí. Entonces vamos a entender qué significa eso de aguijón, qué representa el aguijón de Pablo, si realmente fue una enfermedad incurable o qué fue. Me gustaría saber cuál fue el aguijón de Pablo. Ese es un tema muy importante. Usted se va a encontrar otros cristianos o denominados cristianos que le dicen a usted, yo ya soy cristiano, soy hijo de Dios y me voy al cielo, pero tengo un aguijón impuesto por Dios, y es que tengo un hijo enfermo de por vida. Usted se va a encontrar personas de ese tipo. O como la otra vez me platicaba un hermano que dijo, me golpearon los cholos por ahí, me dejaron todo tirado y ese fue mi aguijón, ¿verdad? Entonces esos no son aguijones. En primer lugar, no son de Dios. Segundo, vienen del diablo. Y tercero, el aguijón de Pablo no era en sí una enfermedad, no era una dolencia. Muy bien, vamos a 2 Corintios. Iniciamos 2 Corintios capítulo. Es uno de los temas trascendentales estos. Por eso le vamos a llamar identificando cuál fue el aguijón de Pablo. 2 Corintios capítulo 12, versículo 7, ese va a ser nuestro texto base. Segunda de Corintios capítulo 12, ¿ya lo tienen? Esta serie sirve para sanar también. Muchos hermanos que lo van a ver por internet van a sanar de sus enfermedades. ¿Sí sabía? Porque ellos creen que la enfermedad que tienen es un aguijón y no se lo atribuyen ni al diablo, se lo atribuyen a Dios. Es lo peor del caso. 2 Corintios capítulo 12, versículo 7. Así dice la palabra en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y para que la grandeza de las revelaciones, dice Pablo, no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Te damos gracias, Padre, por tu palabra. Gracias porque eres un Dios fiel. Gracias, Señor, eres el amor de nuestras vidas, Padre celestial. Eres grande por ese amor que has derramado en nuestros corazones, por tu grande amor y tu sacrificio, Señor. Gracias por tu gran bondad. Gracias, Padre celestial. Te pedimos sabiduría, Señor, para que sea lleno nuestro corazón, Señor, de tu palabra, y esa semilla pueda dar fruto. Sabiduría para que se abran nuestros ojos espirituales, nuestros oídos espirituales abiertos, declaro en el nombre de Jesús, para entender tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Crecer en el conocimiento tuyo, Jesús. Crecer en el conocimiento de tu voluntad, Padre. En el nombre de Jesús nos declaramos terrenos fértiles que reciben esta semilla en el nombre de Jesús y dan fruto al 100 por 1.
En el nombre de Jesús, Espíritu Santo, tú guíanos en esa enseñanza. Que seas tú, Señor, que utilice nuestras vidas para la enseñanza, Señor, para tu manifestación, Espíritu Santo. Gracias porque tú nos revelas tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. 2 Corintios capítulo 12, versículo 2, el apóstol Pablo dice estas palabras: para que la grandeza, dice, de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté para que no me enaltezca sobremanera. ¿Sabía todo lo que representa ese texto bíblico a los estudiosos de la Biblia? No tiene idea, a lo mejor usted o nuestros amigos que nos van a ver por internet, todo lo que representa ese texto bíblico para la humanidad, para el pueblo de Dios, para los que han recibido a Cristo en su corazón. Han hecho un relajo con ese texto bíblico. Personas han muerto por ese texto bíblico, ¿sabía? Personas han muerto porque no lo han entendido. Otras personas ahorita están con enfermedades incurables porque no han entendido ese texto bíblico. Otros tienen hijos enfermos, otros han sufrido accidentes X. El caso es que este texto bíblico, en su mala interpretación, personas han fallecido, como les digo, otros están enfermos, otros han muerto de enfermedades incurables, y otros no les va bien en otras áreas de su vida, tanto en la economía tampoco, precisamente por ese texto bíblico, porque ellos creen que el apóstol Pablo, cuando estaba diciendo estas palabras, que tenía un aguijón en su carne, la mayoría creen que Dios les pone un aguijón a ellos. Si el apóstol Pablo tuvo un aguijón en su carne, sobre todo lo enfocan mucho a enfermedades, este texto. Es decir, personas que tienen una enfermedad, ya sea cáncer, diabetes o cualquier enfermedad X, asma, no sé. Ellos dicen que esa enfermedad, basándose en este texto bíblico, que Pablo tuvo un aguijón en su carne, es decir, en su cuerpo, por lo tanto, el apóstol Pablo tuvo una enfermedad. Y ellos automáticamente se apropian de ese texto bíblico mal interpretado y dicen que si ellos tienen esa enfermedad, sea diabetes o lo que sea, es porque ese diabetes es un aguijón. Pero aparte de que dicen que es un aguijón, no dicen que es un aguijón de Satanás. Aquí ustedes lo están leyendo que viene de Satanás, ¿verdad? Y personas dicen que es un aguijón impuesto por Dios, algunos. Otros atribuyen ese texto bíblico a que, si bien es cierto, es de Satanás, pero Dios le dio permiso a Satanás para que ese aguijón se los pusiera en su cuerpo, es decir, ese diabetes lo tuvieran porque Dios permitió que Satanás se los pusiera a ellos. Y otros sí dicen que viene de Satanás, el aguijón, pero con la diferencia de que el apóstol Pablo sufrió esa enfermedad de parte del diablo, y ellos también deben de estar enfermos, es decir, el diablo los puede mantener enfermos toda la vida con una enfermedad, porque es un aguijón que lo tuvo el apóstol Pablo y también lo puede tener cualquier persona. ¿Me explico? Esto es, el poder del Espíritu Santo no ha hecho nada en sus vidas porque no los ha sanado. Ellos dicen, bueno, si es un aguijón, si es cierto que no viene de Dios, es cierto que viene del diablo, pero si el apóstol Pablo estuvo enfermo, ¿por qué yo no he de enfermarme? Esa es la frase clásica que se ha comentado en muchos lugares donde estudian la Biblia, en muchos lugares donde son salvos y se van al cielo, en muchos lugares se ha entendido que el aguijón de Pablo era una enfermedad en su cuerpo. Fíjese bien, una enfermedad en su cuerpo. Si usted verifica por ahí en internet, se va a encontrar muchísimos comentarios al respecto. Y uno de los comentarios más comunes, fíjese, para que si gusta anotarlo, personas que de repente se les viene a la mente, bueno, yo quiero saber o quiero opinar qué significa el aguijón de Pablo. Y en su ignorancia, en su falta de conocimiento, ellos opinan por opinar. Fíjese bien, unos dicen que la enfermedad, el aguijón de Pablo
era una enfermedad, pero era una enfermedad de los ojos. Y otros dicen que Pablo era tartamudo. Ese es otro concepto que dicen en internet, comentaristas, estudiosos de la Biblia, realizan sus comentarios escritos, y ellos dicen, bueno, es que era una enfermedad de los ojos, el aguijón de Pablo. Otros dicen que Pablo era tartamudo, y como no podía predicar la palabra, pues ese es un aguijón que constantemente lo perseguía de parte de Satanás, y que no lo dejaba hablar o predicar la palabra. Otros dicen que era enfermedad de los ojos, como les digo. Otro de las ideas respecto al aguijón de Pablo, dicen que era una tendencia al pecado. Es decir, que el apóstol Pablo continuamente estaba en su pensamiento bombardeado por pecados, y que no podía y que luchaba contra eso. Ese es otro concepto. Otra idea de personas que nada más dicen, pues yo creo que fue esto, yo creo que fue lo otro. Inclusive personas estudiosos de la Biblia. Otros dicen que el problema del apóstol, pues van a reír con esto, que el problema del apóstol Pablo es que era gay y que andaba sufriendo con esa situación. ¿Cuántos saben que eso es algo raro? Pues es algo raro que se diga. Bueno, pero hay comentaristas, por ahí llega una persona y dice, no, es que Pablo era gay y no quería hacerlo y sufrió toda la vida con eso porque nunca se casó. Ellos creen que el apóstol Pablo era gay. Pues entonces ese es un comentario de X persona. Otros dicen que era una tentación, una tentación muy recurrente con el poder de Dios. Una tentación muy recurrente con el poder de Dios. Es decir, que el apóstol Pablo luchaba continuamente con respecto a Dios, con respecto a lo que Dios le ordenaba. Es decir, Dios le decía, ve, predícale el evangelio a los gentiles. Y ellos decían, no, el apóstol Pablo como que luchaba con eso, como que no quería ir a predicar el evangelio, pero eso no es posible, porque al contrario, el apóstol Pablo era de los primeros que andaba ciudad en ciudad, hasta le decía, una vez le mandó decir el Espíritu Santo a través de un profeta, oye, no vayas a tal lugar porque del que es este cinto lo van a encarcelar, lo van a encadenar. Al contrario. Y el apóstol Pablo dijo, no, yo voy a ese lugar, independientemente que me encarcelen o me encadenen, ¿verdad? Eso sí lo he leído y lo hemos visto, ¿verdad? Si no lo analizamos. Otro concepto de lo que se ha dicho respecto al aguijón de Pablo, es que le dolía mucho que los judíos, la nación de donde él provenía, los israelitas, no fueran salvos. Es decir, él tenía un constante dolor en su corazón porque los israelitas no eran salvos, a los que vino el Mesías. Entonces es comprensible, ¿verdad? Entender, bueno, Pablo sufría por los de su nación, porque no eran salvos, porque no habían creído en ese Mesías que había venido a salvarlos. Y es normal entender ese dolor, ¿verdad? Entonces muchos dicen, el aguijón de Pablo es que sentía un dolor constante por los de su nación. Otro concepto del aguijón de Pablo, dicen que le recordaba en su mente las atrocidades que había hecho con los cristianos o denominados cristianos en aquella época. Que el término cristiano nunca Dios lo estipuló para los hijos de Dios, ¿verdad? Solamente eran los perseguidores de la iglesia, les llamaron cristianos, por decirlo así, ¿verdad? Pero no era porque Dios nos llame a nosotros cristianos, Dios no nos llama cristianos, Dios nos llama hijos de Dios. Eso viene en Romanos capítulo 9, y seréis llamados hijos del Dios viviente, o hijos de Dios, algo así dice. Entonces el aguijón en la carne de Pablo, muchas personas han puesto muchos conceptos, y dicen las personas, en mi opinión, el aguijón de Pablo era una enfermedad en los ojos. Otros dicen que era tartamudo, otros dicen que tenía una tendencia constante al pecado, otros dicen que era gay, otros dicen que era un dolor por los de su nación, otros dicen que era un constante arrepentimiento que tenía, que le redarguía en su conciencia, o su conciencia le redarguía de que él había matado. Por ejemplo, estuvo cuando la muerte de Esteban, cuando apedrearon a Esteban. ¿Sí sabe que estaba Pablo?
ahí andaba como fariseo de fariseos. Mataron en sus propias narices, en su propia nariz ahí a Esteban, ¿sabía? Y él vio cuando moría Esteban, y ahí estaba Pablo, matando a los seguidores de Jesús. Entonces dicen, a Pablo toda la vida estuvo con esa conciencia de que sentía un dolor por haber matado hijos de Dios en aquella época, antes de que se convirtiera. Entonces, el aguijón de Pablo hay muchos conceptos, muchas ideas. El detalle es qué es lo que la Biblia dice que fue el aguijón de Pablo. ¿Qué es lo que la Biblia dice? 2 Corintios capítulo 12, versículo 7. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, fíjese, para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne. Pero fíjense la primera frase, la primera parte. Algunos creen que el aguijón de Pablo fue impuesto por Dios, porque Pablo se creía mucho. Es decir, Jesús le dio la revelación a Pablo, y Pablo, enorgullecido, ahí andaba por todas las ciudades ensoberbecido, diciendo, yo soy el gran ungido de Dios, que Jesús me dio a mí la revelación y yo se las voy a retransmitir, porque a mí me fue dada nada más. Y muchos dicen, Dios le puso un aguijón para decirle, Pablo, estate quieto, Pablo, no te ensoberbezcas, Pablo, no te levantes más allá, y por eso te voy a poner un aguijón, voy a permitir que Satanás te ponga ese aguijón en tu carne. Muchos creen eso, fíjense, pero tampoco ese es el aguijón de Pablo. Me explico. Ahí, así sucesivamente, ustedes van a encontrar muchas historias, historietas, pero esas historias no vienen en la Biblia, están mal interpretado. El aguijón de Pablo, como le digo, ha servido de pretexto para muchos creyentes que se van al cielo y todo, que son hijos de Dios, que son salvos, pero están enfermos, están postrados en camas porque creen que ese aguijón, esa enfermedad es un aguijón, como el apóstol Pablo tuvo un aguijón en su carne. Fíjense bien, debemos identificar esto. Para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón. Y lo dice, en mi carne. ¿Qué significa en su carne? Que estaba en su cuerpo, ¿verdad? Debemos entender que fue un aguijón en su cuerpo, o sea que le afectaba a su cuerpo, ¿sí o no? Hasta ahí vamos bien. Pero dice, me fue un aguijón en mi carne, y debemos de entender esto, que fue un mensajero ¿de quién? ¿De Dios? No. De Satanás, ¿verdad? Ahora el detalle es saber, un mensajero es un ángel, ¿sí o no? Sí sabe que los ángeles son mensajeros, ¿verdad? Ahora, un ángel de Satanás que venía y traía un mensaje a Pablo, ¿en qué momento le dañaba a Pablo en la carne? Si era un mensajero de Satanás, ¿me explico? ¿Qué hacía ese mensajero de Satanás para que le dañara en su cuerpo a Pablo? ¿Qué hacía? Bueno, le voy a dar un pequeño tips. Los que fueron utilizados por el diablo para matar a Jesús, ¿verdad que destruyeron su cuerpo? Físicamente hablando, lo crucificaron. Y eran personas utilizadas por el diablo, ¿sí o no? Porque ya era el tiempo en que Jesús iba a morir, y el diablo siempre quiso matar a Jesús desde niño, a través de Herodes, ¿sí o no? Mandó matar a todos los niños que tenían cierta edad. Bueno, entonces, para que se vayan dando una idea, que era un mensajero de Satanás, utilizado por Satanás y que dañaba el cuerpo de Pablo, la carne de Pablo, ¿correcto? Y luego dice que me abofeté, un mensajero de Satanás que me abofeté. ¿Qué significa abofetear? Abofetear significa golpear con el puño, eso significa abofetear. Muy sencillo, ¿verdad? Eso significa abofetear. Entonces significa que era un mensajero de Satanás que continuamente estaba afectando a Pablo en su cuerpo. Y luego el objetivo era que no se enalteciera sobremanera. Y también han atribuido que Pablo era muy orgulloso, muy soberbio, y que esa revelación lo estaba haciendo muy soberbio. Y por eso Dios le dio permiso a Satanás que viniera y le pusiera un aguijón para que dañara su cuerpo, para que no se creyera Pablo. Por lo tanto, como era una enfermedad, muchos dicen que de los ojos, por eso el apóstol Pablo tenía esa enfermedad en los ojos, para que donde quiera que anduviera, le anduviera saliendo pus, como dijo por ahí un hombre
que escribió una Biblia, un hombre llamado Scofield, o se apellida Scofield, creo. Ese hombre dice en su Biblia, un comentario hizo, donde dice que era una pus repulsiva que le salía de los ojos. Y así sucesivamente, hay muchos comentarios. Realmente debemos entender qué es lo que la Biblia dice respecto al aguijón de Pablo, con la finalidad, a lo mejor no usted está sano, ¿verdad?, por el poder de Dios, pero personas que nos van a ver vía internet, gran parte de ellos están enfermos, gran parte de ellos están postrados en sus camas porque creen que es un aguijón como el aguijón de Pablo. Y ellos entienden que el aguijón de Pablo, y pueden comprender que no fue una enfermedad, que sí es cierto que le dañó en su cuerpo, sí, pero no era una enfermedad. Eso es lo que vamos a analizar. Muy bien. Para comprender esto, primero es necesario que pongamos unos antecedentes bíblicos, históricos, y podamos comprender qué discípulo de Jesús murió de enfermedad incurable. ¿Le gustaría saber si algún discípulo de Jesús murió de enfermedad incurable? Si algún discípulo de Jesús murió de enfermedad incurable, entonces nosotros tenemos derecho de morir de enfermedades incurables, ¿verdad? Pero si algún discípulo de Jesús no murió de enfermedad incurable, usted tampoco tiene, ni nuestros amigos que nos van a ver, tienen derecho a morir de una enfermedad incurable, ¿correcto? Muy bien, históricamente, quiero que sepa qué pasó con los discípulos de Jesús. Pedro, fíjense qué pasó con el apóstol Pedro, fue crucificado. No murió de enfermedad incurable, no se cayó del caballo. Andrés fue crucificado. Mateo murió a filo de espada, no murió de enfermedad incurable. Juan murió, el apóstol Juan murió de muerte natural, pero sí fue torturado en la isla de Patmos. Ahí murió donde se le dio el Apocalipsis. En la isla de Patmos murió el apóstol Juan, pero murió de muerte natural, no murió por la tortura. Santiago, hijo de Alfeo, murió crucificado. Felipe murió crucificado. Simón murió crucificado. Tadeo murió asesinado. Santiago, hermano de Jesús, murió apedreado. Tomás murió con lanzas. Bartolomé murió crucificado. Santiago, hijo de Zebedeo, murió a filo de espada. Es decir, ningún discípulo de Jesús murió de un cáncer, de un diabetes, de nada. Verifíquelo en internet y se va a encontrar que ningún discípulo de Jesús murió de enfermedades. Si el aguijón de Pablo era una enfermedad de Satanás, de la cual Dios nunca lo libró, suponiendo que Pablo tenía una enfermedad en sus ojos, una infección que nunca se le quitó toda su vida, suponiendo. Entonces, ¿en qué momento el poder del Espíritu Santo fluyó en Pablo para sanarle? Entonces, nunca, ¿verdad? Entonces, Pablo nunca fue ungido por el Espíritu Santo, nunca recibió sanidad y toda la vida se pasó enfermo. Entonces, ¿qué hizo el poder de Dios? Nada, ¿verdad? Si eso hubiera sucedido con Pablo, como dicen algunos, no lo decimos nosotros. Correcto. Entonces, fíjese bien, ni el mismo apóstol Pablo, que según muchos le atribuyen que tenía una enfermedad en su cuerpo, sea oftalmia crónica, sea enfermedad de otro tipo en su cuerpo, ni el mismo Pablo, ¿sabía usted que murió de enfermedades? Pablo no murió postrado en una cama de enfermedad incurable. ¿Sí sabía? Fíjese, la Biblia registra, vamos a Hechos capítulo 28, Hechos capítulo 28, vamos a derribar, esta serie es para derribar argumentos o fundamentos incorrectos de personas que han creído que el apóstol Pablo tenía una enfermedad y ese era su aguijón. Hechos capítulo 28, fíjense los últimos capítulos de Hechos, ¿qué es lo que registra el apóstol Pablo? En el último capítulo, penúltimo, el versículo 30 y el 31. ¿Qué dice el Hechos capítulo 28, 30? Y Pablo permaneció, dice, 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo, abiertamente y sin
impedimentos. ¿Sabía usted que el apóstol Pablo fue encarcelado? Pero en esta ocasión él estaba arraigado. ¿Sí ha escuchado esas frases, verdad? ¿Qué dice en la Procuraduría aquí en México? Vamos a arraigar a tal persona y lo arraigan por tantos días, ¿verdad? Está en una casa, ¿verdad? O sea, no lo dejan salir ni nada, pero puede vivir una vida normal. Puede llevarse viendo tele todo el día o leyendo la palabra si es un creyente, ¿verdad? Entonces fíjese bien, lo que se registra de Pablo en Hechos 28 es que estaba en una casa, ¿verdad? 2 años, recibía a todos los que él venían y luego dice que predicaba el reino de Dios y enseñaba acerca del Señor Jesucristo, abiertamente y sin impedimentos. Nadie le impedía que el apóstol Pablo. Esas básicamente son las últimas frases, la última historia de Pablo, pero también hay otra parte en 2 Timoteo. Fíjense lo que dijo el mismo apóstol Pablo en 2 Timoteo, capítulo 4. 2 Timoteo capítulo 4. En el versículo 1, fíjese lo que dice. ¿Ya lo tiene? 2 Timoteo 4. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo, fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Estas palabras, ¿a quién cree que se las está dando el apóstol Pablo? A Timoteo. Timoteo, te encarezco delante de Dios, te recomiendo, te dejo este encargo, vaya, para que tú prediques la palabra. ¿Por qué estaba diciendo esas palabras el apóstol Pablo encargándole a Timoteo? Fíjense lo que dice el versículo 3. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que, teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Estas instrucciones las dio el apóstol Pablo ya en sus últimos días. Luego dice, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas, como es el caso de los hermanos de Palabra Fe acá de Sonora, ¿no? Que se apartaron a fábulas. Pero tú, dice, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones. Fíjense lo que dijo Pablo, soporta las aflicciones. El problema ¿cuáles eran esas aflicciones, hermano? Le dijo, soporta las enfermedades, y le dijo Pablo, no, soporta las aflicciones. No dijo enfermedades, ¿correcto? Haz la obra de evangelista y cumple tu ministerio. Fueron las instrucciones de Pablo. Pero ¿por qué le dijo eso Pablo? Fíjense el 6. Porque yo ya estoy para hacer ¿qué? ¿Para hacer qué? Para ser muerto en una cama porque tengo un cáncer que me está destruyendo mi cuerpo. ¿Para hacer qué? Sacrificado. No está diciendo Pablo, el mismo Pablo está diciendo que iba a pasar con él. Pero ¿por qué Pablo, si fue librado una vez de la cárcel? Si no fue librado de la cárcel una vez Pablo. Si fue librado de la cárcel por medio de la alabanza, ¿por qué Pablo nuevamente, si estaba a punto de ser sacrificado, por qué no se puso otra vez en alabanza? ¿Por qué no se puso en alabanza y Dios lo libró? ¿Ustedes creen que Dios no lo hubiera librado si lo libró de la cárcel, abriendo esos cerrojos que era imposible para una fuerza humana que los abriera? Y a través del poder del Espíritu Santo, dice que se abrieron esos cerrojos y las cadenas de los cuales pendían sus piernas donde estaban agarrados. ¿Sabe que les ponían una cadena y una bola así como de metal pesado para que no pudieran huir? ¿Sí sabían? Para que no pudieran caminar. De eso lo libró Dios una vez. ¿Ustedes creen que no lo iba a librar de ser sacrificado? Claro que lo iba a librar. ¿Pero por qué dijo Pablo esas palabras? Primero porque ya estaba muy mayor y no las debió haber dicho. Estamos de acuerdo, ¿verdad? Usted no va a decir de repente, pues ya estoy a punto de morirme, hermanos, ya me quiero ir. Esas no son frases de fe, me explico. Al contrario, nos declaramos de larga vida. Dice Pablo, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está ¿qué? Cercano. Lo dice. Pero dice Pablo, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, dice Pablo, y he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor,
juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a los que aman su venida. ¿Por qué Pablo dijo eso? ¿Que no quería permanecer en la obra predicando el evangelio? Pablo, ¿por qué lo dijiste? ¿Porque ya te querías ir o por qué? Debemos entender que tiene su explicación. Pablo lo dijo porque ya se quería ir, no porque no quería continuar en la obra. Y les voy a decir por qué, porque ya Pablo estaba anciano, lleno de días. No debió haber dicho eso, ¿estamos de acuerdo? ¿Por qué lo dijo? Porque se quería ir. Abrió su boca y ¿qué cree que pasó? ¿Cómo se fue? ¿De enfermedad incurable? No. Dijo Pablo que estaba a punto de ser ¿qué? Sacrificado. Muy bien. Si el apóstol Pablo no estuviera ya, por decirlo así, creyendo que había cumplido su meta, su carrera, entonces ¿para qué dijo en el versículo 7, he peleado la buena batalla? ¿Qué significa que he peleado la buena batalla? ¿Por qué no la peleaste en ese momento, Pablo? Queríamos tenerte otros 10 años más con nosotros. ¿Por qué no? ¿Por qué no quería Pablo? He peleado la buena batalla, he acabado la carrera. Fíjense lo que dijo Pablo. ¿Qué dijo Pablo? Que él había terminado ya su ministerio. Ya di lo que tenía que dar, pues. Eso dijo Pablo. Que no son frases de fe tampoco, ¿verdad? Pero cuando alguien se quiere retirar, nos queremos retirar de esta tierra y decir, bueno, me voy a retirar del ministerio, pero me voy a permanecer otros años sobre la tierra, ¿correcto? Esa debe ser nuestra declaración de fe. Vamos a Filipenses capítulo 1. Filipenses. Si Pablo no se hubiera querido ir, ¿por qué en Filipenses nos dice otras cosas? Vamos a Filipenses capítulo 1, versículo 21. Es una frase también muy resonada, hasta hay canciones de esta frase, así como todas las cosas le ayudan a bien, todo obra para bien, hay canciones de esa, ¿ya sabía? También de esta frase hay canciones. Filipenses 1:21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Esa frase le cortan y leen solamente el versículo 21. Y ya como leen el 21, no alcanzan a leer el 22, ni el 23, que usted lo va a leer, ni el 24, ni el 25. Como se quedan hasta el 21, muchos dicen que el morir es ganancia. Es decir, si me muero de un cáncer en este año, pues dice que el morir es ganancia. Mira, me voy al cielo a gusto. No voy a andar pensando que tengo que trabajar para darle comer a mis hijos. Hay una canción que dice que es parte de un propósito. Que es parte de un propósito, el morir. Ah, bueno. Eso dice, fíjese bien, que el morir es parte de un propósito. Eso realmente la iglesia cristiana calvinista introdujo todas esas mentiras, porque las estipuló un hombre llamado Calvino, que eso ya lo vimos por ahí en el caso de Job, ¿verdad? Vimos, si no escúchelo por ahí, de qué se trata esa doctrina, qué es lo que enseña esa doctrina calvinista, y enseña realmente ese tipo de cosas. Ellos tienen analizado el caso de Job, el mismo Calvino, de una manera diferente a como viene en la Biblia. Incluso el calvinismo cree que todo tiene un propósito en esta vida, es decir, si usted está enfermo es porque hay un propósito de Dios en esa enfermedad. Y como es un propósito de Dios, pues digo, me tengo que enfermar para que Dios tenga un propósito en mí. No hay necesidad de enfermarse, créalo, para que Dios lo salve. No hay necesidad de que esté enfermo para que Dios opere en la vida para un ministerio a cada quien. No es necesario. Muchos dicen, estuve enfermo durante un año, Dios me levantó de la enfermedad y ahora predico el evangelio con libertad. No había necesidad de estar enfermo para predicar el evangelio con libertad, ¿correcto? No hay necesidad de estar enfermo para ver un milagro financiero. Muchos dicen, es que estuve enfermo, pero después, así como Job, tanto tiempo enfermo, Dios le multiplicó sus bienes, sus hijos también, ¿correcto? Entonces, como Dios le multiplicó sus bienes, así también después de la enfermedad, como dicen una frase común, después de la tempestad viene la calma. Pero no es necesario pasar por una enfermedad incurable para que Dios lo sane y luego para que Dios lo levante como ministerio de poder. No, entonces el poder del Espíritu
del Espíritu Santo, ¿de qué nos sirve? Para que ser levantados como un ministerio de poder es necesario que usted tenga fe y sea lleno del Espíritu Santo. No requiere más, no requiere enfermedades, ¿correcto? No requerimos enfermedades. Y fíjese bien, entonces el apóstol Pablo dice, he acabado la carrera. En el 21 de Filipenses capítulo 1 dice, el vivir es Cristo, mas el morir es ganancia. Es decir, hermanos, así como las sectas de por allá, no del oriente, unas que, hermanos, tomen veneno, que acabo, si se mueren, eso es ganancia. Inclusive, gran parte, es una frase muy exitosa para los funerarios, el morir es ganancia, porque los que ganan son ellos, ¿verdad? Pues imagínense. Y fíjense bien, el morir es ganancia, y de ahí se basan muchos. Dice, bueno, pues estoy aquí, sí es cierto que este cuerpo es un cuerpo natural que se va deteriorando, pero Dios a través del poder del Espíritu Santo lo va conservando, a través de su fe, con la finalidad de que usted viva larga vida en la tierra. Después de los 120 años, tranquilamente se puede ir sin necesidad de que se vaya de otra manera. Bueno, pero el apóstol Pablo, podemos entender que él dice, he acabado la carrera. Él mismo dijo, o sea, ya acabé el ministerio, he guardado la fe. Pero fíjense lo que dice en el 22, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. A ver, Pablo, pero si la vida la determina Dios, Pablo, ¿por qué dices que vas a escoger el vivir o el morir? Si la vida está en poder de Dios, y Dios tiene una rayita, ¿hasta dónde vas a llegar, Pablo? ¿Cómo te atreves a decir que vas a escoger el vivir o el morir? Qué atrevido, Pablo. Qué presumido. ¿Cómo que te vas a morir si vas a escoger el vivir o el morir? Si la vida tuya depende de Dios, y la velita tuya, de acuerdo a cómo se acabe el fuego ahí, ¿será así? Fíjense, en la historia de Job, en la otra historia de Job, porque hay una historia de Job, hay otra historia, la historia bíblica de Job, ahí determinamos que la vida y la muerte está en poder de nuestra boca, ¿verdad? Eso dice Proverbios 18:21. Por aquí, un pastor de Guadalajara critica a los que creemos en Proverbios 18:21, cuando dice, ¿cómo vas a tener tú el poder en tu boca? Pues es que dijo Jesús, que todo lo que tú digas te será hecho. Y si tú hablas su palabra, entonces significa que estás hablando no tus palabras, sino las palabras de Dios. Por lo tanto, las palabras de Dios son las que me dan vida, no mis palabras, ¿correcto? Por eso hay poder en la boca de nosotros cuando hablamos las palabras de Dios. Hay poder para sanar, hay poder para prosperar, hay poder para mantenernos en larga vida sobre la tierra, ¿correcto? Entonces dice Pablo, mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra. Es decir, si yo quiero seguir predicando el evangelio, dice Pablo, no sé entonces qué escoger. Si el vivir, que es bueno, pero que si me voy con Cristo también es bueno, es mejor. Es lo que está diciendo Pablo, ¿sí o no? Es lo que está diciendo Pablo. No sé qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. ¿Cuántos saben que es mejor estar en el cielo? Si es mejor estar en el cielo, ¿correcto? Es muchísimo mejor, dice Pablo. Pero no dijo Pablo que es mejor irse a corta edad. Eso no dijo. Es mejor estar allá, sí, pero no es mejor estar después de, ya cumplí 40 años, ya me voy. No, eso no dijo Pablo. Dice que es mejor estar en el cielo. Es súper mejor, créanlo que es mejor. Pero no significa que porque es mejor allá, las personas se tienen que ir a corta edad. Eso no dijo Pablo. No entendamos mal. Hay un hermano por allá en Mazatlán, me tocó conocerlo, enfermo de leucemia o tipo de cáncer en la sangre, no lo sé. Este hermano decía, Cristo, ya te quiero conocer, me quiero ir contigo para estar allá en el cielo, ya te quiero conocer. Y el hermano, oraban por él y no sanaba, oraban en una cruzada y no sanaba. Y me tocó darle raite a su casa, en el carro que traía en aquella época, en Mazatlán vivía yo. Y le di raite a su casa y pues todo
con un bordoncito todo enfermo de leucemia. ¿Por qué no oran para que sane? Pues es que él se quiere ir, porque quiere conocer a Cristo. Bueno, ¿qué no a Cristo le conocemos a través de su palabra? A través de la fe en su palabra, a través de esa fe en su palabra podemos conocerle. ¿Para qué quiero ver con el resplandor de Cristo? Y sería bonito, ¿no? Es bonito. ¿Cuántos saben que es bonito? Pero no por querer ver a Cristo como lo dibujó el apóstol Juan, con ojos de fuego y ¿qué? Un resplandor. O sea, no por quererlo ver hacia Cristo me voy a ir al cielo antes de tiempo. El apóstol Pablo no dijo eso.